La bañera guardaba un secreto. El 1 de marzo de 2015, cuando los paramédicos sacaron el cuerpo sin vida de una mujer del agua que se enfriaba, no tenían idea de que estaban mirando la escena de un asesinato. La historia del esposo parecía plausible. Un trágico accidente, una esposa que se había ahogado mientras se bañaba. Pero una llamada telefónica hecha esa misma mañana lo desenredaría todo. Y un detective tardaría 3 años en probar lo que todos sospechaban. Algunos accidentes son demasiado convenientes para ser reales. El suburbio de Park Hill en Denver esa tarde de principios de marzo parecía perfecto. Calles arboladas, casas bien cuidadas, familias viviendo el cómodo sueño de clase media alta. En 5832 South Monaco Parkway, la residencia Feldman se erigía como un testimonio de éxito. Una hermosa casa colonial donde Robert y Stacy Feldman criaban a sus 2 hijos pequeños en lo que los vecinos describían como un entorno familiar ideal. Pero dentro de esa casa había sucedido algo terrible, y la verdad estaba enterrada bajo capas de engaño que tardarían años en excavar. Cuando la llamada al 911 llegó a las 4:02 p. Ben, el despachador, escuchó urgencia en la voz de Robert Feldman. Su esposa estaba en la bañera, no respiraba, necesitaba ayuda inmediatamente. En cuestión de minutos, los paramédicos del Departamento de Bomberos de Denver llegaron a la escena, entrando corriendo por la puerta principal con equipo diseñado para salvar vidas. Ya era demasiado tarde. Stacy Feldman, de solo 44 años, yacía en el piso del baño donde su esposo dijo que la había sacado de la bañera. Su cuerpo estaba frío. El rigor mortis había comenzado. Los paramédicos intercambiaron miradas. Esta mujer llevaba muerta horas, no minutos, pero Robert Feldman estaba cerca, parecía angustiado, explicando que acababa de llegar a casa con sus hijos después de un día completo fuera. La había encontrado así, dijo. Había intentado RCP, había hecho todo lo que pudo. Los primeros respondedores no podían saberlo entonces, pero estaban presenciando el acto final de una elaborada actuación. Una que había sido cuidadosamente escenificada para ocultar un asesinato. Para entender lo que sucedió en esa casa el 1 de marzo, hay que retroceder 12 horas antes, al comienzo de lo que debería haber sido un domingo ordinario en el hogar de los Feldman. Stacy Feldman despertó esa mañana con planes. Era Purim, la festividad judía que celebra la salvación del pueblo judío de la persecución, y la familia tenía festividades a las que asistir. Se había ofrecido como voluntaria en la escuela hebrea de sus hijos. Era activa en la comunidad judía local y tenía una cena programada con amigos esa noche. Estaba sana, enérgica y, según todos los informes, esperando con ansias el día que tenía por delante. Robert Feldman dijo más tarde a los investigadores que él y Stacy desayunaron juntos, discutieron sus horarios y todo parecía normal. Alrededor de las 8:30 M. dijo, reunió a sus 2 hijos, de 9 y 6 años en ese momento, y salió por el día. Primera parada fue el templo Micah para los servicios de Purim, luego un carnaval en la sinagoga, seguido de un partido de baloncesto y finalmente un parque. Era un itinerario completo, el tipo de domingo ocupado que definía la vida familiar suburbana. Robert dijo a la policía que no regresaría a casa hasta alrededor de las 3:00 p. En May, esperando encontrar a su esposa, preparándose para sus planes nocturnos. Pero esta línea de tiempo, tan detallada, tan específica, tan cuidadosamente construida, se convertiría en la primera grieta en la historia de Robert Feldman. Porque mientras Robert supuestamente estaba fuera, Stacy recibió una llamada telefónica que sellaría su destino. Su nombre permanece protegido en los documentos judiciales, identificada solo como una mujer con la que Robert estaba teniendo una relación. A los efectos de entender este caso, la llamaremos
Susan, aunque ese no es su nombre real. Susan se convertiría en la testigo estrella de la fiscalía, la persona cuyas acciones esa mañana de domingo finalmente llevarían a la justicia para Stacy Feldman. Susan había conocido a Robert Feldman en línea, a través de una de varias aplicaciones y sitios web de citas que frecuentaba. Habían estado viéndose durante aproximadamente 6 semanas, reuniéndose para encuentros íntimos en hoteles y otros lugares de Denver. Robert le había dicho a Susan lo que los hombres les han dicho a sus amantes desde tiempos inmemoriales. Su matrimonio esencialmente había terminado. Él y su esposa vivían vidas separadas, se estaban preparando los papeles del divorcio. Era solo cuestión de tiempo antes de que estuviera oficialmente soltero. Susan le creyó. ¿Por qué no lo haría? Robert era encantador, atento, exitoso. Trabajaba en negocios, conducía un buen coche, se presentaba como un hombre en transición de un capítulo de la vida a otro. La química entre ellos era real, o eso pensaba Susan. Pero la mañana del 1 de marzo de 2015 algo carcomía la conciencia de Susan. Quizás fue intuición, quizás fue un detalle que no encajaba del todo. Quizás fue simplemente la necesidad de saber la verdad. Cualquiera que fuera la razón, Susan tomó una decisión que cambiaría múltiples vidas para siempre. Buscó en línea información sobre la esposa de Robert Feldman. Lo que encontró la sorprendió. No había divorcio, ni separación. Robert Feldman estaba muy casado y su esposa parecía estar muy presente en su vida. Las fotos familiares, las publicaciones en redes sociales, la completa falta de cualquier indicación de que este matrimonio estuviera terminando, todo apuntaba a una conclusión ineludible. Robert le había estado mintiendo sobre todo. Susan tomó su teléfono. Sus manos temblaron mientras buscaba el número de teléfono de Stacy Feldman. Aproximadamente a las 8:52 a.m., hizo la llamada que pondría en marcha un asesinato. Stacy contestó. Y durante los siguientes minutos, Susan le contó todo. Lo que sucedió en esa llamada telefónica se reconstruiría más tarde a través del testimonio de Susan. Le dijo a Stacy sobre la aventura, sobre las reuniones, sobre las mentiras de Robert con respecto a su matrimonio. Según Susan, la respuesta de Stacy fue mesurada, casi extrañamente tranquila. Hizo algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Dónde se habían conocido? ¿Sabía Susan que Robert tenía una familia? Stacy agradeció a Susan por llamar. Dijo que necesitaba pensar qué hacer a continuación. La conversación duró aproximadamente 10 minutos. Cuando terminó, Stacy sabía que su esposo la había traicionado. Y según los fiscales, ese conocimiento le costó la vida. Esto es lo que los investigadores creen que sucedió en las horas siguientes. Una reconstrucción construida a partir de evidencia, registros telefónicos, declaraciones de testigos y análisis forense. Robert regresó a casa en algún momento entre las 9:00 y las 10:60 a.m., mucho antes de lo que luego afirmó. Si regresó para revisar algo, había olvidado un artículo o había planeado regresar todo el tiempo. No está claro. Lo que está claro es que se encontró con una confrontación que no había anticipado. Stacy, armada con la verdad que Susan había proporcionado, confrontó a su esposo sobre la aventura. Imaginen la escena, una esposa que acaba de descubrir la infidelidad de su marido, su confianza destrozada, el futuro de su familia de repente incierto, y un esposo que se da cuenta de que su doble vida cuidadosamente construida acaba de colapsar. Cuando el cuerpo de Stacy Feldman llegó a la oficina del médico forense de Denver el 2 de marzo de 2015, el doctor William Smock realizó lo que debería haber sido una autopsia de rutina. Había realizado miles de estos exámenes a lo largo de su carrera, documentando las causas de la muerte con precisión clínica. Lo que encontró fue desconcertante. Stacy Feldman era una mujer sana de 44 años,
sin antecedentes médicos significativos que explicaran una muerte súbita. No había signos evidentes de trauma, sin heridas de bala, sin heridas de arma blanca, sin huesos rotos. El examen externo reveló algunos moretones en sus extremidades y torso, pero nada que inmediatamente indicara homicidio. El doctor Smock abrió el cuerpo y examinó los órganos internos. El corazón mostraba algunas anormalidades menores, nada particularmente alarmante. Los pulmones contenían algo de líquido, pero no las cantidades masivas que esperarías en una víctima típica de ahogamiento. Había algo de hemorragia en varios tejidos, pequeños bolsillos de sangre que sugerían trauma, pero el patrón no estaba claro. Se ordenaron pruebas toxicológicas. Se enviaron muestras de sangre y tejido al laboratorio para detectar drogas, alcohol, venenos, cualquier sustancia que pudiera explicar la muerte. Los resultados llegaron días después, completamente limpios, sin alcohol, sin drogas, sin toxinas, nada que causara muerte súbita. El doctor Smock enfrentó un dilema. No podía determinar definitivamente cómo murió Stacy Feldman. Podría haber sido de origen cardíaco, posiblemente, aunque no había evidencia sólida. ¿Podría haber sido una convulsión mientras se bañaba? También posible. Podría haber sido un juego sucio. Los moretones eran preocupantes, pero no concluyentes. El 4 de marzo de 2015, el doctor Smock tomó una decisión que permitiría a un asesino caminar libre durante casi 3 años. Clasificó la muerte de Stacy Feldman como indeterminada, no natural, no accidental, no suicidio, no homicidio, indeterminada. Es una clasificación que los médicos forenses usan cuando la evidencia no apunta claramente en ninguna dirección. Un encogimiento de hombros médico que dice: no sabemos qué pasó aquí. Y en la mayoría de los casos, es una conclusión responsable y apropiada cuando se enfrenta a evidencia ambigua. Pero en este caso, significó que Robert Feldman no sería acusado de ningún delito. La investigación, tal como era, se estancó. El certificado de defunción indicaba indeterminada como la forma de muerte. Stacy fue enterrada. Robert cobró la póliza de seguro de vida de ella. La vida continuó, excepto que no fue así. No para todos. Susan no podía quitarse de encima lo que había sucedido. Había llamado a Stacy esa mañana para contarle sobre la aventura. Para esa tarde, Stacy estaba muerta. El momento era demasiado coincidente, demasiado conveniente para Robert, demasiado conveniente para ser un mero accidente. Se enteró de la muerte de Stacy por las noticias. Cuando vio la declaración de Robert a los medios, presentándose como un viudo devastado, algo dentro de ella se rompió. Esto no estaba bien. Esto no era justicia. Susan contactó a la familia de Stacy. Les contó sobre la aventura, sobre su llamada telefónica a Stacy esa mañana, sobre sus sospechas de que Robert había matado a su esposa. Los seres queridos de Stacy ya habían cuestionado las circunstancias de su muerte. Una mujer sana no muere en una bañera sin explicación. Pero la información de Susan añadió una pieza crucial: el motivo. Robert Feldman tenía una razón para querer muerta a su esposa, y había tenido la oportunidad de matarla solo horas después de que ella se enterara de la verdad sobre su doble vida. La familia de Stacy contrató a un investigador privado. Presionaron al Departamento de Policía de Denver para que reconsiderara el caso. Recopilaron un dossier de información sobre el comportamiento de Robert después de la muerte de Stacy. Su rápido regreso a las citas, su falta de dolor visible, sus transacciones financieras sospechosas. Pero sin nueva evidencia, sin una causa clara de muerte, no había nada que la policía pudiera hacer. El caso permaneció cerrado, la muerte permaneció indeterminada y Robert permaneció libre.
Durante 2 años, la familia de Stacy y Susan abogaron por la justicia. Contactaron a los medios locales, contrataron abogados, exigieron que alguien, cualquiera, tomara este caso en serio. Finalmente, en 2017, su persistencia dio sus frutos. El caso llegó al escritorio del detective Dave Eberhardt en la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Denver. El detective Dave Eberhardt se había unido al Departamento de Policía de Denver en 1984 y había trabajado en cientos de homicidios a lo largo de sus 33 años de carrera. Había visto todo tipo de asesinato imaginable: crímenes pasionales, asesinatos premeditados, muertes escenificadas para parecer accidentes o suicidios. Había desarrollado un instinto para los casos que no olían bien. El caso de Stacy Feldman apestaba. Eberhardt empezó desde el principio, revisando cada pieza de evidencia de la investigación original. Leyó el informe de autopsia del doctor Smock múltiples veces, notando los moretones, la hemorragia, los hallazgos ambiguos que habían llevado a la clasificación de indeterminada. Revisó las fotografías de la escena de la casa de los Feldman, estudiando el baño donde Stacy había sido encontrada. Luego comenzó a indagar en los antecedentes de Robert Feldman. Lo que descubrió fue un hombre que vivía una doble vida. Robert tenía perfiles en múltiples sitios web y aplicaciones de citas. No solo uno o dos, sino muchos. Había estado conociendo mujeres durante años, aparentemente cada vez afirmando estar soltero o separado o en proceso de divorcio. La aventura con Susan no era una anomalía, era un patrón. Pero el descubrimiento más importante provino de las propias declaraciones de Robert a la policía en los días posteriores a la muerte de Stacy. Eberhardt leyó cuidadosamente las transcripciones de las entrevistas, notando cada detalle que Robert había proporcionado sobre su horario ese día. Robert afirmó que había salido de casa con sus hijos alrededor de las 8:30 a.m. y no había regresado hasta las 3:07 p.m., pero Eberhardt tenía algo que los investigadores originales no habían perseguido agresivamente: los registros del teléfono celular. Solicitó los datos del teléfono de Robert y examinó las conexiones de las torres de telefonía, las migas de pan digitales que los teléfonos modernos dejan al conectarse a las redes celulares. Lo que mostraron esos registros se convertiría en evidencia crucial. El teléfono de Robert se había conectado a torres cercanas a su hogar durante toda la mañana y la tarde temprano, horas en las que afirmaba estar a millas de distancia en la sinagoga, en el partido de baloncesto, en varios lugares de Denver. Los registros telefónicos sugerían que Robert había estado en casa durante las horas críticas entre la llamada de Susan a Stacy y la hora en que Robert afirmó haber descubierto el cuerpo de su esposa. Había estado en casa cuando Stacy se enteró de su aventura. Había estado en casa durante la ventana de tiempo en que ella murió. Robert Feldman había mentido sobre su paradero, y esa mentira sugería conciencia de culpabilidad. Armado con esta nueva información, el detective Eberhardt se acercó a la oficina del fiscal de distrito con una propuesta radical: exhumar el cuerpo de Stacy Feldman y realizar una segunda autopsia. Esta vez, el médico forense examinaría el cuerpo con pleno conocimiento de las circunstancias sospechosas, el momento de la revelación de la aventura, los vacíos en la línea de tiempo de Robert. La exhumación nunca se toma a la ligera. Es costosa, emocionalmente devastadora para las familias y arriesgada desde un punto de vista legal. Si la segunda autopsia no revela nada nuevo, ha sometido a la familia a un trauma para nada y potencialmente dañado tu caso. Pero Eberhardt estaba convencido. La autopsia original se había realizado sin un contexto crucial. El doctor Smock no sabía sobre la aventura, la confrontación, el motivo,
Había examinado el cuerpo de Stacy buscando causas obvias de muerte y, al no encontrarlas, lo había clasificado como indeterminado. Pero, ¿y si había estado mirando un homicidio todo el tiempo y simplemente no había reconocido las señales? La familia de Stacy apoyó la exhumación sin dudarlo. Querían respuestas, querían justicia. Si esto era lo que se necesitaba, estaban dispuestos a soportarlo. El 26 de septiembre de 2017, 2 años y medio después de la muerte de Stacy, su ataúd fue sacado de la tierra. Su cuerpo, preservado por el embalsamamiento y el ambiente sellado del ataúd, fue transportado a la oficina del médico forense para un segundo examen. Esta vez, la autopsia sería realizada por la Decro Dentera. Kelly Lear Cowell, una de las patólogas forenses más experimentadas de Colorado, y esta vez estaría buscando evidencia de homicidio. La DRA. Kelly Lear Cowell abordó el cuerpo de Stacy Feldman con una mentalidad diferente a la del doctor. Smoke, 2 años antes, conocía el contexto completo, la aventura, la confrontación, la línea de tiempo sospechosa, las mentiras del esposo. Buscaba evidencia de juego sucio, signos que podrían haberse pasado por alto o malinterpretado en el primer examen. Lo que encontró lo cambiaría todo. La Degrascent Stray. Lear Cowell comenzó con el examen externo, documentando cada marca, cada moretón, cada anormalidad en la piel de Stacy. Los moretones que el doctor Smoke había notado aún eran visibles, incluso después de 2 años, pero donde el doctor Smoke había visto contusiones aleatorias, la Lear Cowell vio un patrón. Había moretones en la parte superior de los brazos de Stacy, el tipo de marcas consistentes con alguien siendo sujetado o restringido por la fuerza. Había moretones en su pecho, lo que sugería que se había aplicado presión. Lo más significativo, había petequias, pequeñas hemorragias puntiformes, alrededor de los ojos de Stacy y en el interior de sus párpados. Las petequias son un signo clásico de asfixia. Ocurren cuando los vasos sanguíneos se rompen debido al aumento de presión en la cabeza y el cuello. A menudo se ven en casos de estrangulación o sofocación. La DRA. Lear Cowell pasó al examen interno. Examinó cuidadosamente las vías respiratorias de Stacy, buscando signos de obstrucción o trauma. Examinó el hueso hioides en el cuello, que a menudo se fractura en casos de estrangulación. Estaba intacto, pero eso no descartaba la sofocación. Muchas víctimas de sofocación no muestran lesiones en las estructuras del cuello porque el asesino no aplica presión en el cuello mismo, sino que cubre la nariz y la boca. Los pulmones fueron los siguientes. En un ahogamiento típico, la víctima inhala grandes cantidades de agua en los momentos finales de la vida, jadeando desesperadamente por aire. Los pulmones se vuelven pesados, empapados, llenos de líquido. Pero los pulmones de Stacy contenían solo agua mínima, mucho menos de lo que esperarías en una verdadera víctima de ahogamiento. Este fue un hallazgo crítico. Sugería que Stacy ya estaba muerta o casi muerta cuando entró al agua. No se había ahogado porque no podía respirar en el agua. No había podido respirar antes de que el agua tocara su cara. La DRA. Lear Cowell documentó todo meticulosamente. Tomó fotografías, recolectó muestras de tejido para examen microscópico, revisó cada sistema de órganos. Después de horas de trabajo minucioso, llegó a su conclusión. Stacy Feldman había sido sofocada. Alguien había cubierto su nariz y boca hasta que no pudo respirar, hasta que su cerebro privado de oxígeno se apagó, hasta que su corazón se detuvo. Luego, su cuerpo fue colocado en la bañera se llenó de agua, la escena se montó para parecer un ahogamiento accidental. El 23 de octubre de 2017, la Dra. Lear Cowell firmó un certificado de defunción modificado. La forma de la muerte ya no era indeterminada, ahora era oficialmente homicidio.
El 13 de febrero de 2018, casi 3 años después de la muerte de Stacy, los detectives llamaron a la puerta de Robert Feldman. Fue puesto bajo custodia sin incidentes y acusado de asesinato en primer grado. El cargo conllevaba una posible sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Robert mantuvo su inocencia desde el momento de su arresto. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que esto era una conclusión precipitada, una injusticia, un caso construido sobre especulaciones en lugar de evidencia sólida. Su equipo de defensa inmediatamente comenzó a prepararse para el juicio, sabiendo que enfrentaban una batalla cuesta arriba. La evidencia era circunstancial, sin testigos presenciales, sin confesión, sin arma homicida. Pero era evidencia circunstancial convincente, del tipo que gana condenas cuando se presenta adecuadamente a un jurado. Los procedimientos legales avanzaron lentamente, como suele suceder en casos de asesinato complejos. Los abogados de Robert presentaron numerosas mociones desafiando la evidencia, buscando suprimir los registros del teléfono celular, cuestionando la validez de la segunda autopsia, argumentando que el caso nunca debería ir a juicio. Cada moción fue argumentada, informada y decidida por el juez. La mayoría fueron denegadas, pero el proceso tomó tiempo. Luego vino la pandemia de COVID-19 en 2020, que cerró los tribunales en todo el país y retrasó los juicios durante meses o incluso años. Robert permaneció bajo custodia, sin poder pagar la fianza sustancial fijada por el tribunal. Sus hijos, ahora adolescentes, estaban siendo criados por familiares. La comunidad que una vez había visto a los Feldman como una familia ideal, ahora los conocía como el centro de un sensacional caso de asesinato. Finalmente, en abril de 2022, más de 7 años después de la muerte de Stacy, comenzó el juicio. La sala del Tribunal de Distrito de Denver se llenó de espectadores, medios de comunicación y familiares de Stacy mientras comenzaba la selección del jurado. La fiscal Lisa Pauch lideró el equipo estatal, mientras que el abogado defensor David Kaplan representaba a Robert Feldman. Pasaron días interrogando a posibles jurados, buscando personas que pudieran dejar de lado cualquier noción preconcebida y decidir el caso basándose únicamente en la evidencia presentada. Finalmente, se seleccionó un jurado de 12 personas, junto con varios suplentes. El 20 de abril de 2022 comenzaron los alegatos de apertura. Pauch se paró ante el jurado y expuso la teoría de la fiscalía en términos crudos. Este es un caso sobre un hombre que vivía una doble vida, un hombre cuyas mentiras lo alcanzaron y un hombre que eligió el asesinato sobre las consecuencias de sus acciones. Guió al jurado a través de la línea de tiempo, comenzando con la llamada telefónica de Susan a Stacy, la mañana del 1 de marzo. Explicó cómo Robert había regresado a casa para encontrar a una esposa enojada y traicionada que ahora sabía la verdad sobre su infidelidad. Describió la confrontación que debe haber ocurrido, la discusión que escaló a violencia. Robert Feldman sofocó a su esposa, dijo Pauch al jurado. Mantuvo su mano sobre su nariz y boca hasta que no pudo respirar, hasta que perdió el conocimiento, hasta que murió. Luego escenificó la escena para que pareciera que se había ahogado accidentalmente en la bañera, y casi se salió con la suya. El alegato de apertura de la defensa fue, predeciblemente, diferente. Kaplan reconoció que Robert había sido infiel, que había mentido sobre su estado civil, que se había comportado mal, pero la infidelidad no es asesinato, argumentó. La fiscalía quiere que ustedes crean que porque Robert Feldman tuvo una aventura, debe haber matado a su esposa, dijo Kaplan al jurado. Pero eso no es evidencia, eso es sospecha, eso es conjetura. Todo el caso del Estado se basa en especulaciones y evidencia circunstancial. No pueden probar más allá de toda duda razonable que Robert Feldman asesinó a alguien.
Kaplan adelantó su estrategia de defensa: atacar la evidencia médica, cuestionar la fiabilidad de los registros del teléfono celular y proporcionar explicaciones alternativas para la muerte de Stacy. Era duda razonable, argumentó, y eso debería ser suficiente para la absolución. La primera testigo importante de la fiscalía fue Susan, la mujer cuya llamada telefónica había puesto todo en marcha. Subió al estrado nerviosa, consciente de que todas las miradas en la sala estaban sobre ella. Bajo el interrogatorio de Pauch, Susan describió haber conocido a Robert en línea, su relación y sus repetidas mentiras sobre estar separado o divorciándose. Explicó su decisión de buscar información sobre la esposa de Robert la mañana del 1 de marzo. ¿Qué encontró cuando buscó?, preguntó Pauch. Que estaba mintiendo sobre todo, respondió Susan. Estaba casado, muy casado. No había divorcio, ni separación. Su esposa no tenía idea de mí. Susan describió haber tomado la decisión de llamar a Stacy, encontrar su número de teléfono y hacer esa fatídica llamada alrededor de las 9 a.m. ¿Qué le dijo?, preguntó Pauch. Todo, sobre la aventura, sobre cuánto tiempo había estado sucediendo, sobre las mentiras de Robert. Sentí que merecía saber la verdad. ¿Cómo respondió ella? Estaba tranquila. Sorprendentemente tranquila. Hizo algunas preguntas sobre dónde nos habíamos conocido, cuántas veces nos habíamos visto. Me agradeció por llamar. Luego colgó. La voz de Susan se quebró mientras continuaba. Unas horas después, supe que estaba muerta. Inmediatamente supe que algo andaba mal. El momento era demasiado conveniente para Robert. Bajo contrainterrogatorio, Kaplan intentó socavar la credibilidad de Susan. ¿Acaso no era solo una amante desdeñada en busca de venganza? ¿No se había enojado cuando supo que Robert todavía estaba casado? ¿No podría tratarse de intentar lastimar a Robert? Pero Susan se mantuvo firme. No tenía nada que ganar testificando. Se había presentado porque creía que era lo correcto, porque una mujer había muerto horas después de conocer información que Susan había proporcionado. El jurado observó atentamente, sopesando su testimonio, juzgando su credibilidad. El detective Eberhardt subió al estrado a continuación, explicando al jurado su investigación. Explicó cómo había reabierto el caso en 2017, qué había despertado inicialmente su sospecha y cómo había construido el caso contra Robert Feldman. La parte más crucial de su testimonio se centró en los registros del teléfono celular. Eberhardt había traído a un testigo experto, un especialista en telecomunicaciones que explicó cómo funcionan las torres de telefonía y cómo los registros telefónicos pueden usarse para aproximar la ubicación de un dispositivo. El experto mostró mapas que indicaban la ubicación de varias torres de telefonía en Denver y las torres a las que se había conectado el teléfono de Robert el 1 de marzo de 2015. Según la declaración de Robert a la policía, debería haber estado a millas de su casa entre las 8:30 a.m. y las 3:00 p.m. Pero los datos de la torre de telefonía mostraron que su teléfono se conectó a torres cercanas a su residencia durante todo ese periodo de tiempo. Estos registros indican que el teléfono del señor Feldman estuvo en las cercanías de su hogar durante las horas que afirmó estar en otro lugar, testificó el experto. El patrón de conexiones de torres es inconsistente con su itinerario declarado. Esta era evidencia condenatoria, pero no era perfecta. Bajo contrainterrogatorio, el propio experto en telecomunicaciones de la defensa argumentó que los datos de la torre de telefonía no son lo suficientemente precisos para determinar ubicaciones exactas. Un teléfono podría conectarse a una torre desde millas de distancia. Los datos podrían malinterpretarse. Robert podría haber estado donde dijo que estaba, y las torres podrían haber registrado su teléfono de todos modos. El jurado tendría que decidir a qué experto creer.
El testimonio de la Drainer Kelly Lear Cowell fue la pieza central del caso de la Fiscalía. Durante horas, guió al jurado a través de sus hallazgos de la segunda autopsia, utilizando fotografías, diagramas y terminología médica explicada en términos sencillos. Señaló las hemorragias petequiales alrededor de los ojos de Stacy. Bueno, estos son indicadores clásicos de asfixia, explicó. Ocurren cuando los vasos sanguíneos se rompen debido al aumento de presión en la cabeza, lo que sucede cuando alguien no puede respirar. Habló sobre la mínima cantidad de agua en los pulmones de Stacy. En un ahogamiento típico, vemos los pulmones llenos de agua. La víctima inhala desesperadamente mientras muere, pero los pulmones de la señora Feldman contenían muy poca agua, lo que sugiere que ya estaba muerta o casi muerta cuando entró al agua. Describió el patrón de moretones en el cuerpo de Stacy. Los moretones en la parte superior de sus brazos son consistentes con sujeción. Los moretones en su pecho sugieren que se aplicó presión. Juntos, estos hallazgos pintan una imagen de una lucha, de alguien siendo sujetado a la fuerza. Lear Cowell, preguntó Pauch, basándose en su examen y su opinión experta, ¿cómo murió Stacy Feldman? Fue sofocada, respondió la Lear Cowell sin dudar. Alguien cubrió su nariz y boca, impidiéndole respirar. Murió de asfixia. El ahogamiento fue escenificado después de la muerte. El contrainterrogatorio de la defensa fue agresivo. Kaplan trajo al Dr. Smock, el patólogo original, para testificar. El Dr. Smock mantuvo sus hallazgos iniciales. La evidencia había sido ambigua, la causa de la muerte incierta. Sugirió que la Dr. Lear Cowell había entrado en la segunda autopsia con sesgo, buscando evidencia de asesinato porque eso es lo que los investigadores sospechaban. ¿No podrían estos hallazgos interpretarse de manera diferente?, preguntó Kaplan al Dr. Smock. ¿No podrían ser los moretones por intentos de RCP o por mover el cuerpo? ¿No podrían las petequias tener otras causas? ¿No podría esto haber sido aún una muerte natural o un accidente? Es posible, concedió el Dr. Smock. La evidencia está abierta a interpretación. La Fiscalía llamó a una serie de testigos para testificar sobre el comportamiento de Robert antes y después de la muerte de Stacy. Amigos testificaron que Robert parecía distante en los meses previos a la muerte de Stacy, que estaba distraído, que había estado pasando cantidades inusuales de tiempo fuera de casa. Los amigos de Stacy subieron al estrado, varios luchando contra las lágrimas. Describieron las sospechas de Stacy sobre Robert en las semanas previas a su muerte. Había encontrado cargos en la tarjeta de crédito que no podía explicar. Había cuestionado a Robert sobre las noches tarde en el trabajo. Había confiado a una amiga que pensaba que Robert podría estar teniendo una aventura. ¿Dijo ella qué planeaba hacer al respecto?, preguntó Pauch. Dijo que iba a confrontarlo, respondió la amiga. Dijo que merecía la verdad. Una testigo particularmente dañina fue una mujer con la que Robert había salido brevemente unos meses después de la muerte de Stacy. Testificó que Robert parecía poco emocional al hablar de la muerte de su esposa, refiriéndose a ella de manera práctica sin ninguna tristeza visible. ¿Alguna vez expresó culpa o remordimiento por su muerte?, preguntó Pauch. No, respondió la mujer. Habló de ello como si fuera solo algo desafortunado que había sucedido, como un accidente automovilístico o algo así. No había emoción. La defensa no tenía muchas opciones. No podían poner a Robert en el estrado. Habría sido destrozado bajo contrainterrogatorio sobre sus aventuras, sus mentiras, sus declaraciones inconsistentes a la policía. Así que se centraron en atacar la evidencia de la Fiscalía y proporcionar explicaciones alternativas.
Llamaron a su propio experto médico que testificó que Stacy podría haber muerto por cualquiera de varias causas naturales: una arritmia cardíaca, una convulsión, un derrame cerebral. Cualquiera de estas podría haberle hecho perder el conocimiento en la bañera y ahogarse. Los moretones podrían haber ocurrido por la caída, por intentos de RCP, por mover el cuerpo. Presentaron testigos que testificaron que Robert parecía genuinamente conmocionado y devastado cuando Stacy murió. Argumentaron que su comportamiento posterior, volver a salir con alguien, seguir con su vida, era simplemente su forma de lidiar con el dolor, no evidencia de culpa. Insistieron en la debilidad de la evidencia circunstancial. ¿Dónde estaba la evidencia física que colocaba las manos de Robert sobre Stacy? ¿Dónde estaba la evidencia forense de una lucha? ¿Dónde estaba la prueba, más allá de la especulación, de que Robert había matado a su esposa? Lisa Pauch se puso de pie para el argumento final de la fiscalía. Había pasado semanas presentando pruebas, llamando testigos, construyendo su caso. Ahora todo se reducía a esto: convencer a 12 personas de que Robert Feldman había asesinado a su esposa. Señoras y señores, comenzó, hablemos de la duda razonable. La defensa quiere que ustedes crean que todas estas cosas, la aventura, la llamada telefónica, la confrontación, la muerte, la escena montada, las mentiras, las inconsistencias, son solo una increíble serie de coincidencias. Quieren que ustedes crean que Stacy Feldman murió de causas naturales esa misma mañana en que se enteró de la aventura de su esposo, solo horas después de confrontarlo, y que es mera casualidad que su muerte fuera tan conveniente para Robert. Guió al jurado a través de la evidencia metódicamente. La llamada telefónica de Susan que establecía que Stacy sabía sobre la aventura. Los registros del teléfono celular que probaban que Robert estaba en casa cuando dijo que estaba en otro lugar. La evidencia médica que mostraba asfixia, no ahogamiento. La evidencia de comportamiento que mostraba a un hombre sin remordimientos. Ladra Lear Cowell les dijo cómo murió Stacy. Fue sofocada. La defensa quiere que ignoren esa opinión experta porque es inconveniente para ellos. Quieren que crean en el hallazgo original de indeterminada del Dr. Smoke, pero el Dr. Smoke no tenía toda la información. No sabía sobre la aventura, la confrontación, el motivo. Concluyó recordando al jurado su deber. Escucharon la evidencia. ¿Saben lo que sucedió en esa casa el 1 de marzo de 2015? Stacy Feldman merece justicia. Encuentren a Robert Feldman culpable de asesinato. El jurado deliberó durante 3 días. Solicitaron transcripciones de testimonios. Pidieron revisar los registros del teléfono celular. Quisieron ver las fotografías de la autopsia nuevamente. Enviaron preguntas al juez sobre la definición de duda razonable. La sala de deliberación estaba tensa. Algunos jurados estaban inmediatamente convencidos de la culpa de Robert. La evidencia les parecía abrumadora. Otros tenían dudas. ¿Era realmente tan clara la evidencia médica? ¿Se podía confiar en los datos del teléfono celular? ¿Era posible que esto realmente fuera solo una trágica serie de coincidencias? Pero a medida que trabajaban en la evidencia pieza por pieza, comenzó a formarse un consenso. Individualmente, cada pieza de evidencia podría ser cuestionada. Pero tomadas en conjunto, formaban una imagen: la aventura, la confrontación, las mentiras sobre el paradero, la escena montada, la falta de remordimiento. El 27 de abril de 2022, el jurado comunicó que habían llegado a un veredicto. La sala del tribunal se llenó rápidamente. La familia de Stacy se sentó en la primera fila, tomados de la mano, apenas respirando. Robert Feldman estaba de pie en la mesa de la defensa. Su rostro era una máscara. El juez llamó a la corte al orden. Ha llegado el jurado a un veredicto. El presidente del jurado se puso de pie. Sí, su señoría. ¿Qué dicen?
Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Robert Feldman, culpable de asesinato en primer grado. La sala del tribunal estalló en emociones. La familia de Stacy se derrumbó en lágrimas de alivio y dolor. Robert Feldman no mostró reacción, permaneciendo estoico mientras sus abogados conferenciaban con él en voz baja. En la galería, los periodistas se apresuraron a presentar sus noticias de última hora. El juez agradeció al jurado por su servicio y fijó una fecha para la sentencia. Robert Feldman fue inmediatamente puesto bajo custodia. Mientras los alguaciles lo escoltaban esposado, miró hacia atrás una vez a la sala del tribunal y luego desapareció por la puerta que lo llevaría a prisión por el resto de su vida. Después de 7 años, 2 autopsias, miles de horas de investigación y uno de los casos circunstanciales más complejos en la historia de Colorado, se había hecho justicia.